El verso 1 dice, el Señor le dijo a Moisés, haz 2 trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas, todos deberán reunirse ante ti en la entrada del tabernáculo. Pero si se toca la trompeta solo una vez, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel, tendrán que presentarse ante ti. Cuando las hagas sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acamparán al lado oriente del tabernáculo y levantarán el campamento y avanzarán. Cuando hagas sonar la trompeta por segunda vez, las tribus acamparán al lado sur y las seguirán. A sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha. Pero cuando convoques al pueblo a la asamblea, tocará las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos, los que les atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festividades anuales y al principio de cada mes. Además, toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas le recordará a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy el Señor su Dios. Amén. Entonces, quiero que me ponga mucha atención para que el Señor pueda ministrarnos en esta mañana. La palabra dice que Dios le dijo a Moisés que hiciera 2 trompetas de plata que las formaran a martillo, ¿ok? ¿Qué nos quiere hablar el Señor en esta mañana? Dios no solamente guió al pueblo de Israel a través de una nube en el día, a través de la columna de fuego en la noche, sino que esta palabra nos enseña que Dios también hablaba al pueblo de Israel a través del sonido. Dios tenía una voz, Dios tenía un sonido, pero el pueblo de Dios tenía que aprender a discernir esa voz, tendría que aprender a discernir ese sonido. El pueblo no podía moverse por emociones, el pueblo no podía moverse por impulsos, el pueblo no podía moverse si no era que el Señor los estaba llamando a un movimiento específico. Incluso la pelea, cuando iban a la guerra, ellos no podían hacerlo por emoción, no podían hacerlo por impulso. Ellos tenían que esperar una dirección clara de parte de Dios. Y para eso el pueblo tenía que aprender a discernir el sonido. Por eso había la trompeta y cada movimiento tenía un sonido diferente. Había un sonido el cual llamaba solamente a los líderes, ¿verdad? A los, digamos, a los reyes o los que comandaban cada clan, cada tribu. Había un sonido que convocaba a todas las tribus y ellos necesitaban discernir ese sonido. Amén. Ahora, la palabra de Dios nos enseña también sobre el shofar y nos enseña sobre las trompetas. Y es importante entender, porque una cosa es el sonido del shofar y otra cosa es el sonido de las trompetas. El shofar, por ejemplo, es un clamor profético. Cuando escuchamos el shofar, es un clamor profético, es un sonido a un despertar espiritual, es un sonido al arrepentimiento. Amén. Mi esposita quiere tocar el shofar ahí. Mientras que las trompetas eran trompetas de plata que ellas hablaban, cuando sonaban las trompetas, hablaban de una dirección divina, hablaban de un orden espiritual, porque esa trompeta les decía o se hacen a la izquierda o se hacen a la derecha. Hablaba de un gobierno de Dios y hablaba sobre todo de movimientos en el tiempo. Entonces hoy sé que Dios quiere hablar a cada uno de nosotros, porque si hay algo que necesitamos en este tiempo es aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a discernir el sonido de Dios para nosotros saber movernos en el tiempo correcto, en los tiempos de Dios. Amén. Aquí nos habla que había un sonido el cual le enseñaba a la gente cuándo reunirse, un sonido que les enseñaba cuándo tenían que marchar, un sonido que les enseñaba cuándo tienen que ir a la guerra, un sonido incluso que les decía cuándo empezaban las fiestas. Entonces, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 14, 18, dice, si la trompeta diera un sonido incierto,
quién se prepararía para la batalla. Entonces, número uno, el sonido tenía que ser claro, pero más que el sonido claro, tenía que haber un oído que pudiera identificar, un oído que pudiera discernir ese sonido de parte de Dios. Amén. Entonces, esa trompeta o el chofar eran la voz de Dios. Cuando el pueblo escuchaba el chofar o la trompeta, el pueblo entendía que era Dios mismo hablándoles, Dios mismo diciéndoles qué era lo que tenían que hacer. Amén. Entonces, hoy para nosotros, la enseñanza o la aplicación para nosotros en este día es que nosotros tenemos que anhelar más ese don del discernimiento. Y el don del discernimiento no viene a nosotros, sino a través de la intimidad con Dios. Pasar tiempo con Dios. Cuando tomas tiempo en su presencia, cuando tomas el tiempo de levantarte cada mañana e ir a la presencia de Dios, ahí es donde nuestro oído empieza a alinearse al cielo. Ahí es donde nosotros logramos empezar a afinar nuestro oído para poder escuchar claramente al Señor. Amén. Entonces, cuando hablamos del discernimiento, recuerde que, o podemos decir que el discernimiento es aquello que nos ayuda a interpretar correctamente la voz de Dios, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Hay, por ejemplo, personas que son muy sensibles ya a la voz de Dios y pueden escuchar claramente y pueden discernir, pero hay otras que pueden estar, digamos, escuchando algo y lo oyen, pero lo interpretan mal. Y es ahí donde cada uno de nosotros tenemos que avivar ese discernimiento y empezar a alinear nuestro oído para que esté conectado al cielo. Y esto no es más que con intimidad y pasar tiempo. Amén. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay personas que en algún momento se sienten presionadas. Hay momentos donde viene presión a nuestras vidas. Y muchas veces pensamos que estamos bajo ataque, pero muchas veces Dios permite esa presión para empujarnos a crecer. Hay veces donde a veces sentimos que hay estancamiento en nuestras vidas, pero eso Dios lo está permitiendo para empujarnos, para que sigamos empujando, para llevarnos a otro nivel. Hay momentos donde sentimos que el cielo se ha cerrado, que Dios no nos escucha, que a lo mejor estamos solos, que a lo mejor Dios nos abandonó. Pero son momentos donde Dios está formando nuestro carácter, donde Dios quiere llevarnos a que nuestra fe crezca. Entonces muchas veces pensamos que Dios no nos escucha, que nos dejó solos. No, esos momentos donde Dios quiere que nosotros crezcamos en fe. Son momentos donde Dios está formando nuestra vida. Amén. Hay otros momentos donde hay incomodidad en nosotros o donde pensamos que el enemigo nos está atacando, que el enemigo se está levantando, y muchas veces Dios permite eso para sacarnos de la comodidad. Muchas veces podemos acomodarnos, muchas veces estamos cómodos y el Señor quiere sacarnos de esa comodidad porque Dios tiene algo mejor, algo más grande para nosotros. Entonces vienen esas cosas que podemos sentir, que nos sentimos incómodos, no nos sentimos bien. Hay algo en nosotros que nos está poniendo intranquilos, pues es el Espíritu Santo, pero para llevándonos a que salgamos de esa comodidad. Amén. Entonces, yo pienso que el peligro más grande ahorita es de estar desconectados de la voz de Dios, estar desconectados del sonido de Dios, porque usted puede estar en una iglesia, usted puede estar sirviendo a Dios, usted puede estar involucrado en las cosas de Dios, pero aún así estar su oído desconectado, no tener claridad, discernimiento en lo que Dios está hablando. Quiero darle rápidamente un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasó en la vida de Sansón? Sansón servía a Dios. Sansón era un hombre escogido por Dios, pero Sansón ya no discernía la gloria de Dios. Ya Sansón no podía discernir la presencia de Dios. Tanto así que Sansón pensaba que Dios estaba con él, y dice la palabra que ya Dios no estaba con Sansón. Amén. Si vemos también la vida de Saúl, Saúl también perdió el discernimiento. Saúl no pudo discernir que ya Dios también lo había rechazado, y él seguía haciendo y luchando en sus fuerzas cuando ya Dios le había dicho a Samuel: ya busqué otro, un hombre que tiene un corazón conforme al mío. La misma palabra nos enseña que el pueblo de Israel no discernió la visitación. Cuando llegó el Mesías, cuando vino Jesús, ¿verdad? Y el propio pueblo de Israel no discernió la visitación, no pudo discernir que el que estaba entre ellos era el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces, familia, el discernimiento tiene que ser importante para nosotros. Yo no sé
la situación que estés pasando hoy. Yo no sé, tal vez la duda que puedas tener hoy, tal vez la decisión que necesitas tomar y estás indeciso, no sabes qué hacer, no sabes cuál es la decisión que tienes que tomar, no sabes cuál es el paso a seguir. Hoy lo que el Señor está hablando a nosotros es que necesitamos entrar más a su presencia para que nuestro oído se afine y podamos discernir lo que Dios está diciendo. El pueblo de Israel tuvo que discernir los sonidos, la voz de Dios, para que cuando ellos escucharan ese sonido, ellos sabían qué era lo que tenían que hacer. Imagínate si ellos no tuvieran ese discernimiento y ese oído afinado a discernir cuál es el sonido, que fuera un sonido de guerra y ellos estuvieran en fiesta, o fuera un sonido de fiesta y ellos preparados para la guerra. Entonces esto nos llama a que Dios tiene tiempos y nosotros necesitamos discernir esos tiempos para caminar a la manera de Dios. Amén. Y yo sé que Dios está hablando diferente en este tiempo. Yo sé que Dios está levantando una generación diferente. Dios está levantando una generación sensible a su voz, una generación que no se mueva por emociones, una generación que no se mueva por tendencias, una generación que no se mueva por la moda, una generación que no se mueva por lo que está sucediendo, ¿verdad? Por plataformas, por cosas externas, sino una generación que empiece a discernir su voz. Amén. Hemos leído muchas veces lo que dice el libro de Juan 10:27, Jesús mismo hablando, dice mi voz, dice mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. La oveja sigue la voz del pastor y Jesús dice, ellos escucharán mi voz, ellos conocerán mi voz y ellos me van a seguir. Y este es el llamado para nosotros hoy. Si escuchamos la voz de Dios, si el Señor nos está hablando, estamos siguiendo su voz, estamos discerniendo su voz, estamos siguiendo la instrucción que el Señor nos está dando en este tiempo. Y yo pienso y creo con todo mi corazón que proféticamente el Señor está trayendo nuevos tiempos, nuevas temporadas, pero nosotros tenemos que alinear nuestro oído espiritual como hijos de Dios, como pueblos de Dios, porque vienen temporadas donde sin duda no serán nuestras fuerzas, ¿verdad? El miércoles hablábamos de eso, el mensaje que Zacarías le dio a Zorobabel y le dice, no es en fuerza, no es con tu fuerza, no es con un ejército, es con mi espíritu. Ese mensaje es para hoy, para nosotros. Hay cosas que vienen a nuestras vidas y serán temporadas donde no vamos a vencer en nuestra fuerza. Serán temporadas donde no será con la ayuda humana. Serán temporadas donde necesitaremos discernir la voz de Dios. Necesitaremos discernir lo que Dios está hablando. Amén. Estamos viviendo tiempos, estamos en medio de una cultura donde hay muchos sonidos falsos en la tierra, hay mucho ruido alrededor de nosotros, hay mucho lo que se habla en redes, noticias, hay mucho ruido afuera, distracción más que nunca, distracciones cada día hay más, así que si tú en algún momento te envuelves en las distracciones, no vas a poder escuchar, no vas a poder discernir la voz de Dios. Si nos dejamos mover por nuestras emociones, pues claramente tampoco vamos a poder discernir el sonido de Dios, la voz de Dios. Si le prestamos nuestros oídos a lo que todo el mundo dice, hay muchísimas voces humanas hablando de diferentes temas, diferentes cosas, o igual de tal vez el mismo tema, pero de diferentes perspectivas. O sea que tenemos que alinear nuestros oídos, a empezar a través de nuestra intimidad con Dios, pedirle al Espíritu Santo que avive el don de discernimiento en nuestras vidas. Hoy más que nunca hay muchísima confusión. Y si hay confusión en nosotros, una vez más le digo, si hay algo que usted tiene que decidir, si hay algo en lo cual tú tienes que caminar, este es el tiempo de empezar a intimar con Dios. Es el tiempo de meterte en la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo va a empezar a afinarte ese discernimiento para que disciernas el sonido del Señor, la voz de Dios. Amén. Yo estoy orándole para que el Señor rompa toda confusión, para que el Señor rompa la distracción, para que el Señor rompa lo que desenfoca nuestras vidas, que el Señor empiece a alinear no solamente nuestros oídos para escucharlo claramente, sino que también el Señor alinee nuestros corazones. Recuerde que el corazón es importante para Dios.
Si las intenciones de nuestro corazón no están alineadas a la palabra de Dios, va a ser bien difícil porque estaremos escuchando la voz de Dios, pero nuestro corazón va a querer hacer lo que le da la gana, que es nuestra vida. Entonces necesitamos alinear nuestros oídos, pero también que nuestro corazón se alinee a la palabra de Dios. Amén. Necesitamos despertar. Necesitamos despertar a esto profético que Dios está hablando. Necesitamos despertar a estos tiempos, porque sin duda vienen tiempos claramente pues difíciles, pero no serán tiempos donde podamos, digamos, vencer con talentos, vencer, digamos, con nuestra propia humanidad. Vamos a vencer con el discernimiento, con la dirección que el Espíritu Santo de Dios va a darnos a cada uno de nosotros. Amén. Sé que lo sé y creo que el Señor va a abrir puertas en estos tiempos. La palabra de Dios lo dice. Así Él va a abrir puertas que nadie puede cerrar. El Señor va a seguir abriendo puertas. El Señor va a seguir bendiciendo nuestras vidas. Pero nosotros tenemos también que aprender a discernir esas puertas. ¿Cuáles son las puertas de Dios? ¿Qué es lo que Dios está preparando, está abriendo para cada uno de nosotros? Así que, familia, es el tiempo de empezar a reconocer el sonido del cielo y la voz de Dios. Amén. No te dejes mover por presión. No tomes decisión si te están presionando. No tomes decisiones bajo presión. No tomes decisiones si te sientes desanimado hoy. No tomes decisiones si te sientes triste hoy. No tomes decisiones hasta que tengas paz y tengas tranquilidad. No corras detrás de las voces humanas. No corras detrás de los consejos humanos. Busca a Dios, busca la presencia de Dios. Ese es el llamado que Dios está haciendo a nosotros hoy. Vuelve a mi presencia, vuelve a mi presencia, lo que nos está diciendo el Señor. Ahí en la presencia de Dios es que identificamos y aprendemos la voz de Dios, el lenguaje del cielo. Amén. Así que sin duda esas trompetas no han dejado de sonar. ¿Ok? Tal vez ya no escuchamos ese sonido como lo escuchaba Israel, pero el sonido ahora viene desde adentro de nosotros, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo en nosotros es esa trompeta que en aquel momento escuchaba en lo natural el pueblo de Israel. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros y es esa voz de Dios y es esa trompeta que nos está llamando a hacer algo específico, que nos está llamando a ir hacia un lado específico, pero necesitas volver al secreto, necesitas volver a la presencia de Dios para que ese discernimiento se avive en cada uno de nosotros. Amén. El discernimiento lo necesitamos hoy más que nunca para reconocer el sonido que viene del cielo, para reconocer la voz de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Así que, familia, quiero orar y pedirle al Espíritu Santo en esta mañana que Él opere y obre en nosotros de una manera sobrenatural, que cada uno de nosotros podamos ir a otro nivel en este don del discernimiento que está para cada uno de nosotros, que podamos ser más sensibles a la voz de su Espíritu Santo y que podamos entender sobre todas las cosas que así como el pueblo de Israel necesitaba escuchar cuál era el sonido para hacer lo que Dios les estaba diciendo, familia, tú y yo no estamos solos. El Espíritu de Dios mora en nosotros y sin duda Dios tiene un plan, Dios tiene una asignación, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Dios tiene planes de bien y no de mal para nosotros. Dios tiene algo que ha diseñado para ti, que diseñó para mí. Pero si nosotros no escuchamos a Dios, si nosotros no discernimos lo que Dios está hablando para nosotros, pues simplemente vamos a ir para el lugar que no sé, que tal vez nos suene más fácil, o vamos a ir detrás de lo que parece más cómodo y podemos estar yendo detrás de algo lo cual Dios no preparó para nosotros. Podemos estar persiguiendo algo que no es para ti. Entonces, no miremos las tendencias, no miremos la moda, no miremos lo que tal vez les está funcionando a otros o lo que otros están haciendo. Si Dios te diseñó a ti diferente y eres único, igual Dios tiene algo para cada uno de nosotros. Y nos hemos enredado mucho en las cosas del mundo, nos hemos distraído y desenfocado mucho en las cosas del mundo. Pero si te enfocas y prestamos más atención a la voz de Dios, y creo que si nos invertimos un poquito más de tiempo en la presencia de Dios, sin duda nuestros oídos se alinearán
y podemos discernir lo que Dios tiene para nosotros. Quiero orar por ti en este momento. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada familia, cada hombre, cada mujer que ahora mismo está aquí conectado con nosotros. Padre, te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, que tú avives el discernimiento, Señor, en cada uno de ellos. Espíritu Santo de Dios, despiértanos, avívanos, Padre, en el nombre de Jesús. Si hay decisiones que tomar, Señor, si hay incertidumbre, si hay confusión, si hay duda, Señor, si aquí, mi Dios, hay personas que necesitan, Señor, una dirección clara. Señor, tú eres el mejor GPS que podemos tener. Tu Espíritu Santo guía a los hijos de Dios. Tu Espíritu Santo rompe confusión, distracción en nuestra vida. Señor, tu palabra lo dice, el Espíritu de verdad, el que nos llevaría a toda verdad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús, para que número uno, cada uno de nosotros podamos entender, comprender esto, Señor. Dejaste a tu Espíritu Santo para que fuera nuestro ayudador, para que fuera nuestra guía, Señor, para que fuera, Señor, ese amigo, Señor, que nos llevaría siempre a toda verdad. Padre, perdónanos, Señor, porque nos hemos enredado en las cosas del mundo. Perdónanos, Señor, porque hemos prestado más nuestros oídos a consejos humanos, Señor, a estrategias humanas, Señor, a lo que dice el mundo, Señor, a lo que dice la cultura. Y Padre amado, hemos perdido, Señor, tiempo, Señor, afuera, en vez de invertirlo adentro en nuestra intimidad, Padre amado, como dice tu palabra. Señor, que podamos vivir y caminar en tu palabra. Señor, tu palabra ha sido tan clara, Señor. Es el Espíritu Santo el que nos guía a nosotros, los hijos de Dios. Tu palabra ha sido clara, Señor, cuando nos dice que es en la intimidad, que si cerramos la puerta y ahí en lo secreto oramos al Padre en lo secreto, el Padre que está en lo secreto nos respaldará en público. Familia, estamos perdiendo tiempo. Muchas veces nos enfocamos afuera, pero el Señor ha dicho en lo secreto, en el secreto. Búscame en el secreto. Ahí en el secreto yo estoy, y lo que tú ores, lo que tú estés ahí en el secreto, lo que compartas conmigo en lo secreto, yo voy a respaldarte en público. Yo voy a ayudarte en público. Yo te voy a vestir de favor y de gracia. Yo te voy a revestir de autoridad. Yo te voy a poner en el lugar correcto. Yo voy a abrir las puertas, pero es en el secreto. Padre, oramos para que tú nos ayudes, para que tu Espíritu Santo ponga el querer como el hacer en cada uno de nosotros, y tomemos el tiempo que debemos tomar en tu presencia, que volvamos a ordenar nuestras prioridades. Primero tú, familia. Despiértate temprano, despiértate en la madrugada, dale el primer tiempo a Dios, dale el primer tiempo al Señor, y verás que las cosas empiezan a cambiar. Yo oro por ti, por tu vida, tu familia, que el Señor les guarde, que el Señor les bendiga, que sea el Señor dirigiéndoles en cada momento, que sea el Señor yendo delante de cada uno de ustedes. Que el Señor rompa toda distracción, que el Señor rompa todo lo que les ha desenfocado, y que a cada uno de ustedes en sus trabajos, en sus negocios, en su asignación, en aquello que Dios ha puesto en sus manos, el Señor les guíe, les dé el discernimiento para saber qué hacer, dónde ir, qué puerta tocar, qué hacer para ir al nivel y a lo que Dios nos llamó a cada uno de nosotros. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana. Yo te bendigo, Señor, te doy gloria, te doy honra, toda la alabanza, toda la exaltación. En el nombre poderoso de Jesús he orado. Amén, amén, amén.